Ok, un momento de reflexión, 10 minutos. Bueno, yo pienso que antes de poder recibir la verdad, o sea, por ejemplo, Cris- Cristo o Dios no tiene como propósito mejorar nuestra vida, ¿sí? Nosotros solemos creer que cuando estamos mal y vamos a una congregación porque iglesia es cada persona que recibe por la fe el Evangelio, Efesios 1:13. Iglesia no es lo que dicen que es iglesia. Y yo pienso que una persona antes de poder recibir la verdad debe conocerse. Y este es el arrepentimiento que está escrito en Marcos 1:15 o Marcos, donde dice, el tiempo ha llegado y ahora es cuando em, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, dice Jesucristo, cuando está ejerciendo su ministerio bajo la ley, Gálatas 3:3. O sea, lo que Jesús está diciendo en este momento, o lo que yo puedo entender, es que este es un arrepentimiento para personas que aún no han sido salvas. No es el arrepentimiento de los pecados, porque una persona que no entiende quién es ni qué tan mala es, no se va a arrepentir de los pecados. Ella primero tiene que arrepentirse de su autopercepción, de cómo se percibe a sí misma, tanto espiritualmente como moralmente, como judicialmente delante de Dios. ¿Sí? Esas tres, moral, judicial y espiritualmente. Entonces, antes de poder recibir la verdad del Evangelio, es necesario que la persona primero tenga este arrepentimiento, que es un arrepentimiento de cómo me estoy percibiendo. Entonces, por lo general, cuando tú hablas con las personas que tal vez nunca han asistido a una congregación y les dices, bueno, que piensa de Dios, que todo eso, a muchas personas ni le importan, o sea, ni son movidas a interesarse en esto. Entonces aquí donde, ahora, también dentro de congregaciones muchas personas aún ni siquiera han sido salvas. Una vida de servicio no garantiza que seas salvo. Que tú hagas cosas de salvos no hablan de que lo seas. Si no fuese así, no estaría escrito estas palabras tan fuertes de Jesús donde cuando dice, eh, apartados de mí, hacedores de maldad, jamás os conocí. Y ellos le responden, pero Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, lo que quiero decir es que una vida de servicio nunca va a garantizar que tú seas salvo. Que seas ministro, que sepas orar, que enseñes, no garantiza que seas salvo, porque en ese contexto de lo que dice Jesús, lo que entiendo es que para ser salvo hay que ser conocido por Él. Y yo pienso que el conocimiento es una cosa bidireccional, o sea, la vida eterna es conocerte a ti, al Dios y a tu Hijo, o sea, la vida eterna es conocerle a Él. Pero yo creo que conocerle a Él y que Él también me conozca a mí, o sea, es bidireccional, porque en este nuevo pacto se trata de que somos uno con Él, a la orden. Entonces, eh, ok, entonces el arrepentimiento en sí es cómo se está percibiendo la gente, o sea, qué autopercepción tiene y qué cosmovisión tiene. Porque miren, al final, no importa si has ido a una congregación o no, en tu mente hay un sistema de pensamientos y un sistema de creencias. Así no te autopercibas religioso, tú crees algo de la vida, crees algo de Dios, porque tienes un alma y en esa alma que reposan todos tus pensamientos y todo lo que recibes a través de los años. ¿Qué es lo que recibe el hombre? Lo que lee, eso entra a su alma. Lo que escucha, eso entra a su alma. Lo que le dicen, lo que ve, todo eso entra a su alma. Entonces,
una persona debe ser consciente de que la manera en la que piensa es porque ha recibido una información y eso se llama sistema de creencias o sistema de pensamientos. Ahora, para que una persona pueda recibir la verdad, es necesario que sea consciente de esto primero. Por ejemplo, si yo hago una frase que diga, por ejemplo, el propósito del Evangelio no es mejorarte. Muchas personas no van a poder creer en esta verdad. Y me van a decir, ay, ese chino es un pecador. Más que todos los religiosos, los que creen que son buenos. No se han arrepentido porque ellos no se han autopercibido correctamente. Ellos creen que son buenos porque asisten a una iglesia o porque hacen miles de cosas. Entonces, para que una persona pueda recibir la verdad, primero tiene que conocer y verse a sí mismo lo que es. El propósito del Evangelio no es mejorarte porque nada bueno puede ser edificado en una naturaleza caída. Eso no es el propósito del Evangelio. No es que la gente vaya a una congregación para que sean buenos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio no es que seas bueno. No es que comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El Evangelio es que comas del árbol de la vida. Que no es un poquito distinto. Es totalmente distinto. No tiene nada que ver con ser bueno. Ahora, no es que tú te esfuerces por ser mejor, sino es que tú mueras a ti, a lo que piensas, a lo que crees, a lo que deseas, que mueras, que mueras, que desarrolles confianza en Dios y que desarrollar confianza es que Él tiene algo, Él hará algo, pero no es en una actitud pasiva. De hecho, es imposible que una persona después de recibir el Espíritu de Dios sea pasiva. Hay una palabra que habla de eso, venga a ver si me acuerdo, dice, porque el Espíritu no os dejará estar ociosos. Usted sabe que el ocio es inactividad, el ocio es que no haces nada, que pierdes el tiempo. Es imposible que una vez hayas creído en el Evangelio y hayas recibido el Espíritu de Dios, Efesios 1:13, estés inactivo en cuanto al propósito eterno de Dios. Por eso Pablo dice, o sea, si alguien tiene de qué jactarse, pues yo más, porque yo he trabajado mucho más que todos ustedes, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y de eso se trata, de que tú, antes de recibir el Espíritu de Dios, tienes que entender, tienes que autopercibirte correctamente, debes reconocer eternidad, porque Jehová Dios puso eternidad en el corazón del hombre, y debes entender que espiritualmente estás muerto, por eso no entiendes la palabra, porque una persona que está muerta en el espíritu no puede entender la Biblia, porque la mente natural no puede percibir las cosas del espíritu, no puede ver, no puede oír, no puede hablar, no entiende. Y esto es una condición de una persona muerta en el espíritu. Espiritualmente estás muerto. En cuanto a la posición moral, bueno, esta es la más fácil. La mayoría de gente es consciente de que es mala. ¿Pero por qué? ¿Porque ha leído el Éxodo 20? No, porque Jehová Dios puso la ley en el corazón del hombre. Mucha gente ni siquiera ha leído la Biblia, pero sabe que robar está mal. ¿Por qué es esto? Porque en este pacto en el que vivimos, Él puso el entendimiento de la ley en el corazón del hombre. Ya el hombre sabe que matar está mal, que hacer daño no es bueno, que es malo. Nadie le tiene que enseñar al hombre lo que es bueno y lo que es malo porque eso dice la escritura en Hebreos 10. Nadie enseñará a nadie en cuanto a la ley. Entonces, bueno, espiritualmente muertos, moralmente es fácil decir que estamos mal, pero judicialmente, ¿qué es judicialmente? Que el hombre es eterno y que cuando el alma se separe del cuerpo va a sufrir eternidad, pero la eternidad puede ser en dos puntos, puede ser vida eterna o puede ser muerte eterna.
¿El infierno qué es? El infierno es simplemente la separación de Dios. Quedar eternamente en el vacío, quedar eternamente en la nada. Porque en Dios está todo y sin Dios no hay nada. Y ese es el sufrimiento del alma, una eternidad sin su creador. Ahora, ese es el arrepentimiento del que nos habla la Escritura para poder recibir salvación. Si no se tiene bien claro estos tres puntos, espiritual, moral y judicialmente es que es imposible que el hombre pueda ser salvo por su propio esfuerzo, por más comportamientos que hagas y por más donativas que hagas. Y no, es que yo toda la vida asistí a una iglesia. Mucha gente asiste a una iglesia toda la vida, a una congregación, perdón, y no es salva, porque no ha entendido, porque no entienden, porque el Espíritu de Dios no les habita. Si el Espíritu está muerto no van a entender. Entonces eso es lo que quería decir.